Gracias por disponer de una hora aproximadamente de su tiempo. Les voy a platicar un poquito sobre teoría de números, a ver si no sé cuántos en la audiencia estudien matemáticas o estén interesados, o a ver si se interesan en esta área, precisamente sobre números primos y cómo se distribuyen. Primero vamos a ver, pues, un poquito de qué vamos a hablar. Vamos a ver, para los que no conozcan, qué es la teoría de números. Vamos a definir, pues, qué es un número primo, el teorema fundamental de la aritmética, y después vamos a ver algo un poquito más complicado. No va a estar muy tediosa la, la plática, va a ser algo relax. Y al final vamos a hablar un poquito sobre lo que dice la hipótesis de Riemann y por qué tiene que ver mucho sobre los números primos, porque siempre que hablamos sobre números primos y distribuciones, la asociamos con la hipótesis de Riemann y vamos a ver a qué se debe esto. Primero, pues, ¿qué es la teoría de números? La teoría de números, según Wikipedia, es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los números, en particular de los números enteros. Pero bueno, enteros hasta cierto punto, porque también pues hacemos trabajo sobre los enteros gaussianos, que son enteros como, bueno, números complejos, pero las dos partes enteras, la imaginaria y la real. Ese es un entero gaussiano. También trabaja sobre Zn, que pues son en las congruencias, o sea que trabaja sobre anillos enteros. Zn, recordemos que es campo para cuando n es primo. Entonces, pues la teoría de números estudia básicamente números enteros y sus extensiones, se podría decir, así de una forma muy ambigua. Y generalmente se divide en tres casos, bueno, tres estudios. Los números p-ádicos, estos son interesantes, es como agarrar números base p y tienen mucha aplicación. Yo particularmente no le entro a eso, pero he visto que tiene aplicaciones. He visto que hay gente que hace análisis estocástico con números p-ádicos, y pues eso suena bastante interesante, pero de esa área desconozco, la verdad. Luego, la teoría algebraica de números. Esta es muy importante porque va de la mano junto con la que vamos a ver ahorita, que es la teoría analítica de números, pero la teoría algebraica de números, sí, como su nombre lo dice, utiliza álgebra abstracta. Hay que saberle da, pues, álgebra moderna, teoría de Galois, teoría de grupos, particularmente teoría de anillos, caracteres y cosas así. Y nosotros vamos a hablar un poquito sobre teoría analítica de números, que es de lo que les voy a platicar un poquito. Primero, pues vamos a ver qué es un número primo. Para los que estudian matemáticas, pues es algo que te definen en tu primer año, en tu primer curso de álgebra. Pero bueno, un número primo es un entero que solamente tiene dos divisores p, o sea, el mismo y el 1. Como ejemplos tenemos el 2, el 3, el 5, el 7. Algo que no es primo, pues por ejemplo el 3, porque el 9, porque al 9 lo divide el 3. El 1 no es primo, bueno, ahorita les comento por qué el 1 no es primo. El 2, por ejemplo, es el único primo par. Casi siempre que vemos teoremas sobre números primos, siempre lo excluyen, ¿no? Sea P un primo no par. O sea, el 2 es un primo que no es muy bonito por el hecho de que sea par, pero pues ahí está. Y bueno, pues como diría Patricio, ¿qué tienen de bueno los tantos primos? ¿Por qué queremos estudiarlos? ¿Por qué casi todas las charlas o todos los libros de teoría de números siempre van sobre números primos? Sobre números primos. Pues eso es algo muy fácil de responder. ¿Qué tienen de bueno? Pues en primero son la base de la criptografía. Bueno, hasta cierto punto, porque la criptografía va desde algo muy sencillo como lo que se le conoce como el cifrado de César, que casi, bueno, por ejemplo, en programación lo utilizas mucho. Es un programa que te ponen a hacer casi en tu primer curso sobre hacer un cifrado de César. Este trabaja sobre, por ejemplo, Z27, que nuestro alfabeto tiene 27 letras, entonces trabaja sobre ahí, solamente resolver unas cuantas congruencias. Después, la primalidad. La primalidad, pues, es importante porque son algoritmos para determinar si un número es primo o no es primo. Obviamente, para primos, bueno, para números pequeños hay aplicaciones de que bajas a tu teléfono y te dice si son primos o no, pero para números extremadamente grandes con millones de cifras, pues obviamente una aplicación en tu teléfono no te lo dice. Así que se utilizan muchos algoritmos
para definir si un número es primo o no es primo. Y lo que vamos a ver ahorita, que son las distribuciones. Y obviamente son importantes principalmente por la criptografía, porque el sistema RSA, que es el sistema criptográfico que utilizamos actualmente, pues se basa en tomar dos primos muy grandes, multiplicarlos y obviamente te va a salir un número muy grande. Y nos aprovechamos de que nuestras computadoras actuales no tienen la capacidad de factorizarlos. Se utiliza algo que se llama exponenciación modular, y básicamente eso es lo que hace el sistema RSA, que es utilizado actualmente para nuestra criptografía y nuestra seguridad. Por ahí el año pasado salió un artículo donde explica que habiendo una computadora cuántica suficientemente poderosa, ahí explican los requerimientos que debe tener esa computadora, que al parecer estamos a muchos años de tenerla aún, pero demuestra que esa computadora es capaz de tumbar el RSA. Así que en un futuro, pues vamos a tener computadoras que van a tumbar nuestra criptografía actual. Pero afortunadamente falta mucho para eso. Entonces, vamos a ver por qué son importantes. Los primos son los átomos de los números enteros vistos desde el producto. Bueno, aquí dice, o tal vez también desde la suma. A continuación veremos por qué, pero ¿por qué desde el producto? Por el teorema fundamental de la aritmética, que básicamente dice que todo número entero es primo o se puede factorizar como un producto de primos. Y esa factorización es única. Por eso es que el 1 no es un primo. Porque, por ejemplo, si queremos factorizar el 9, entonces el 9 es 3 por 3, o sea, 3 al cuadrado. Pero si el 1 fuera primo, entonces podríamos factorizar el 9 como 3 por 3 por 1, o 3 por 3 por 1 por 1. Entonces la factorización ya no sería única. Ese es un motivo del por qué el 1 no se considera primo. Así de fácil. Hay más, pero ese es el principal. Bueno, ahorita de los teoremas que vamos a enunciar, no vamos a ver las demostraciones porque pues sería un poquito más tedioso. Además que adelante vienen unos teoremas un poquito fuertes y muy complicados de demostrar, que llevaría mucho tiempo, y además no entiendo del todo las pruebas, así que no vamos a ver ninguna demostración. Este teorema también lo pruebas todos en su primer curso de álgebra, te dejan demostrarlo, así que yo creo que la mayoría ya conoce la demostración. ¿Y por qué? Aquí, como ven, dije también, tal vez también de la suma. ¿Por qué? Porque tenemos estas dos conjeturas. Primero tenemos la conjetura de Goldbach, que dice que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos primos. Esa, como su nombre lo dice, es una conjetura, no se ha probado o no se ha dicho que no es verdad. Es difícil de probar, hay una tesis ahí en línea, no recuerdo el nombre, pero el punto es que esto ya está aprobado para un cierto n muy grande. O sea, a partir de ese número muy grande, ya se ha aprobado la conjetura de Goldbach, pero para los números menores a esos n, aún no se sabe si es verdad. Lo probó un matemático que se llama Vinogradov, y a esa n se le conoce como constante de Vinogradov. Entonces, la conjetura de Goldbach está aprobada para los números mayores a la constante de Vinogradov, y a los menores aún no se sabe. Y la conjetura débil de Goldbach, que esa ya no es una conjetura porque ya fue probada, entonces dice que todo número impar mayor que 5 puede escribirse como la suma de tres primos. Así que, como pueden ver, nuestros números primos son importantes a través del producto, porque pueden escribir a todos los números enteros, y a través de la suma, porque al parecer también podemos escribir los enteros como sumas de primos. Por eso es que en todos los libros de teoría de números siempre van a ver CAP un primo. O sea, van a trabajar con primos, porque básicamente la teoría de números trabaja con números enteros, y los números primos pueden generar a todos los enteros. Bueno, una pregunta también muy común o muy natural que te puedes hacer es: ¿cuántos primos hay? Esta demostración, bueno, este teorema, que es así de fácil, hay infinitos números primos, es muy fácil de probar, solamente por contradicción. Bueno, hay muchas pruebas. Hay una prueba que utiliza topología, análisis, muchas pruebas. Bueno, yo conozco como 8 fácil, pero la básica, la que ves en tu primer curso de álgebra, es, supones que hay finitos, los metes todos en una cajita y llegas a una contradicción. Por lo tanto, hay infinitos primos. Me parece que fue Euclides, o sea, desde los tiempos de Euclides ya se sabe que hay infinitos primos, así que no es
No es nuevo, es un resultado ya muy, muy contemporáneo. Y otra pregunta que ya no es tan fácil de contestar es ¿cuántos primos hay en un intervalo A, B, donde obviamente A, B son enteros? Creo que hay un mensaje. Solamente que no me deja leerlo. Okay. No, no puedo leer. No sé quién preguntó algo. Yo preguntaba si podías compartirnos dónde podíamos leer la demostración de topología, pero la puse en el chat nada más para no interrumpir. Perdón. Ok. Sí, mira, si gustas, puedes, me contactas ahí por el Facebook y yo te la paso. Va, muchas gracias. Sí, al final si quieren la bibliografía o la demostración, por ejemplo, ahorita vamos a ver otros teoremas, si quieren las pruebas, este, les paso mi correo o me contactan ahí por Facebook y yo con mucho gusto se las paso. ¿Claro? Entonces, bueno, retomando, vamos a ver, a intentar responder esta pregunta que ya es un poquito más interesante, que nos dice, ¿cuántos primos hay en un intervalo? A, B. Esto le dio respuesta hasta cierto punto Gauss, una respuesta entre comillas porque no lo probó, ya lo probó más adelante, pero vamos a definir la función pi de x como la cardinalidad. Aquí me faltó el número de primos menores iguales a x. Por ejemplo, pi de 6 es igual a, ¿qué primos hay menores a 6 o menores iguales a 6? El 2, el 3 y el 5. Entonces pi de 6 es igual a 3. Así es como se define pi de x. Y esta es su aproximación. Aquí, como vemos la definición, dice CADN y BDN, funciones definidas en los naturales. A estas funciones se les conocen como funciones aritméticas. Una función aritmética es una función que va desde los naturales a los complejos. Entonces, por eso vamos a pedir que estén definidas en N para que sean aritméticas. Vamos a decir que son asintóticamente equivalentes y lo vamos a denotar así como si. Esa notación se utiliza a veces en relaciones de equivalencia, cosas así, pero en teoría de números lo vamos a utilizar para decir que dos funciones aritméticas son asintóticamente equivalentes cuando el límite, cuando n tiene infinito de ADN sobre BDN es igual a 1. ¿Qué significa? Que cuando n es muy grande, pues la función A y la función B se parecen mucho, ¿no? Porque pues su cociente nos da 1. Y resulta que el teorema de los números primos nos dice que pi de x es asintóticamente equivalente a li de x. Li de x se define como esa integral, la integral de 2 a x de 1 entre el logaritmo de t. Eso lo, lo escribió Gauss, se le debe a Gauss esta aproximación. Hay mejores aproximaciones, las cuales vamos a ver más adelante, pero esa es como la principal. O sea, el teorema de los números primos nos dice eso, que pi de x y li de x se parecen. Se parecen para n's grandes, obviamente, como nos dice la definición. Entonces vamos a ver, obviamente, por ejemplo, pi de x tiene un valor y li de x tiene un valor, entonces nos interesa ver el error. ¿Cuál es el error entre esas dos funciones? Y pues eso lo vamos a hacer tomando el valor absoluto de la diferencia de ellas dos. Tomamos el valor absoluto porque no siempre pi de x menos li de x es positivo. Ahí rondan muchos artículos sobre cuándo es positivo. Se creía que siempre, de hecho se creía que una era cota superior de otra, pero después se probó que no. Más adelante vamos a ver el resultado, porque esto se asume, o sea, este resultado se tiene asumiendo de la hipótesis de Riemann como cierta, pero después se probó que no, que para ciertas X ya muy, muy grandes, eso ya no se cumple. Entonces, por eso se considera el valor absoluto para siempre que nuestro error sea positivo. No sé si, yo creo que no muchos están familiarizados con la notación O grande. En algoritmos se utiliza esa notación se utiliza para ver el orden de los algoritmos, si no me equivoco. Pero nosotros lo vamos a ver como el error. Aquí en la igualdad podemos ver que si a pi de x le pasamos restando li de x, así, digámoslo así, entonces nos diría la igualdad que pi de x menos li de x es igual a O de x a esa cosa que está ahí.
Entonces, vamos a decir que el error de entre pi de x y li de x no crece más que x por e a la menos e raíz del logaritmo de x. O sea, el error entre pi de x y li de x no es mayor a eso que está entre paréntesis. Es una notación un poquito tediosa, pero es muy eficiente, ya que, bueno, funciona. Se llama notación de Vinogradov, si no me equivoco. Tiene otros nombres, yo la conozco por ese nombre, pero es muy utilizada igual en computación. Entonces, en 1899, este matemático probó dio esta aproximación para el error entre pi de x y li de x. Después, Littlewood, que es un matemático muy famoso, sale ahí en la película de Ramanujan, si no me equivoco, es con Hardy. Littlewood junto con Hardy trabajaron mucho en teoría de números, muchísimo, y él dio esta aproximación que se ve un poquito más fea, pero es mejor, ya que el error es menor. Después, en 1901, se dio a conocer un error donde se ve ahí que es más bonito, ya no se ve tan feo, ya no hay tantas exponenciales ni logaritmos, pero aquí ya trabajamos con la función z, la cual no hemos definido, vamos a definir al final. Pero aquí tau es un tau tal que si sigma es mayor que tau, entonces z de sigma más it es distinto de 0. Entonces, para esas tau tenemos esta aproximación para pi de x. Y la mejor aproximación que se puede tener y que se va a tener es asumiendo la hipótesis de Riemann. Y ahí podemos ver que el error ya no es más que raíz de x por logaritmo de x. Algunos toman una constante ahí multiplicando, otros no. Pero pues esta es la mejor aproximación para pi de x, considerando la hipótesis de Riemann cierta. Por ahí hay otra fórmula más fea, mucho más fea, que es una suma y un producto de muchas cosas, igual asumiendo la hipótesis de Riemann cierta, donde aparece muchas veces la función pi y se aproxima por medio de una integral. Pero nos quedamos con esta, que es como les comento, la mejor aproximación que tenemos acerca de pi de x. Y una vez que ya tenemos claro esto de pi de x, bueno, que tenemos una idea de lo que es la función contadora de primos, vamos a ver las brechas entre primos, o sea, la distancia que hay generalmente entre números primos consecutivos. Pn más 1, Pn es el enésimo primo, y Pn más 1, pues el que le sigue. Y queremos ver la distancia entre estos dos. Por ejemplo, la distancia entre el 3 y el 5 es 2. La distancia entre el 5 y el 7 es 2. Distancia entre 7 y 11 es 4. Y a esto nos referimos con la brecha que hay entre los números primos. Y bueno, se tiene que es logaritmo de x, esto no es fácil, no es difícil de probar. También la prueba sale o sea, sí, el bosquejo de la prueba sale en 3 renglones. Y como les comenté hace rato, tenemos como hay unas patrones interesantes. Por ejemplo, el 2 y el 3 es el único par de primos con diferencia de 1. Esto se debe a que el 2 es el único primo par, entonces no es prácticamente obvio verlo. Y por ejemplo, esto ya es algo más famoso. Estos son famosos, la verdad. Los famosos primos gemelos, que prácticamente son un par de primos que su diferencia es 2, su brecha es de 2. Tenemos P, P más 2 es un par de primos, se les llama primos gemelos. Y aquí tenemos el ejemplo del 5 y el 7, el 3 y el 5. De hecho, también se puede probar fácil que el 5 es el único primo que se encuentra entre dos primos gemelos, que sí, es el 3, 5, 7. Es el único, el 5. Y eso se debe a que el único primo que es múltiplo de 5, pues es el 5. O sea, ya ningún otro número, aparte del 5, puede ser su múltiplo. También es fácil de probar. También por medio de una congruencia, se puede definir cualquier primo gemelo. Una congruencia muy fea, que donde aparece factoriales y son muy difíciles de resolver, pero también, o sea, te dice si P y P más 2 cumplen esta congruencia, entonces son primos gemelos. También está ahí fácil de encontrar en Google. Y sobre esto tenemos una conjetura que dice, hay infinitos primos gemelos. También hay primos a los que se les llaman primos sexys. No sé por qué le dicen así, pero se les dice así a los pares que son P y P más 6. Pares que cumplen esa propiedad igual de ser primos ambos. Y así hay muchos P, P más 10. De hecho, ahorita vamos a ver algo más general.
Pero así como teníamos una integral para los primos, también tenemos esta integral para los primos gemelos, que es esta que aparece aquí, donde C2 es ese producto, donde P es un primo, primos mayores que 2. Y pues aquí sí ya se ve un poquito más feo el asunto. La integral ya se está poniendo. Se ve más fea, pero en realidad estos resultados pues no demuestran nada. Esto sigue siendo una conjetura, solamente son estimaciones para ver cuáles son los primos gemelos menores iguales a X. Podemos decir que esta es la pi de X para primos gemelos. Así que no es nada más que eso. Y aquí vamos a ver algo un poquito más general. Esta es una conjetura que ahora es como la conjeturo, valga la redundancia, Polignac. Y dice que para todo entero positivo H existen infinitos pares de primos con diferencia 2H. O sea, aquí nos está diciendo que no solamente hay infinitos primos gemelos, o sea, hay infinitos primos tal que P y P más 4 es primo, tales que P y P más 6 es primo, y así para todos los pares. O sea, esta conjetura está muy fuerte porque nos está diciendo que todos los primos, para todos los números pares, hay un par de primos tales que su diferencia es ese número par. Esto no es verdad. Esto se probó que es verdad para solamente hasta 1 hasta 123. Ya para 124, o sea, 124 por 2, ya se probó que no hay infinitas. También la prueba está bastante agresiva, pero pues parece que Polignac no le atinó solamente a 123, pero nos ayudó porque hay muchos artículos y muchos trabajos que van sobre esta conjetura. Y, por ejemplo, aquí vamos a ver uno de ellos, que aquí H1 hasta HK son siempre números pares. Y por lo general, si no es que casi siempre, H1 es el 0, como muchos sabemos, o si no es que todos, el 0 es un número par. Entonces, existen H1 hasta HK, tales que N más H1, y así sucesivamente hasta N más HK, son todos primos para infinitos H. Eso está probado, pero para ciertos, H's. H's ahí tiene que ver con las clases residuales. Se dice que es una catupla de K, y porque son K's, H's, una catupla admisible si es admisible si cumple ciertas propiedades. Entonces, aquí consideramos que la catupla de H1 hasta HK es admisible, y entonces, si es admisible, se cumple este teorema. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ya que mi trabajo va un poquito sobre eso, y vamos a ver unos ejemplos y unos teoremitas. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Bueno, primero anunciamos el teorema, que es la misma de hace rato. Y un ejemplo vamos a considerar a N23, que 23 es un primo, y nuestra catupla va a ser el 0, el 6, el 8 y el 14. Entonces tenemos que 23 más 0, pues 23 es primo. 23 más 6 es 29, que es primo. 23 más 8 es 31, que es primo. Y 23 más 14 es 37, que también es primo. Y son 4 números primos consecutivos. 23, 29, 31 y 37 son 4 primos consecutivos. Entonces tenemos, y aparte nuestra catupla es admisible. O sea que vamos a poder encontrar infinitas n's, tales que n más 0, más 6, más 8, más 14 van a ser 4 primos consecutivos. Lo que ahorita consideré n como un número primo, por lo general así es. Yo no he encontrado, o sea, que yo sepa, no hay alguna n que no sea primo y que además cumpla la propiedad esta de al sumarle las miembros del conjunto H. Obviamente de estas hay muy grandes. Hay catuplas enormes, así como por ejemplo, no sé si han visto que cada que alguien encuentra un primo muy grande, le dan $100,000, me parece. Igual aquí hay computadoras trabajando en encontrar catuplas enormes. Hay enormes, enormes. Obviamente aquí solamente puse una de 4. Pero sobre esto vamos a ver una propiedad aquí un poco curiosa en la catupla H, que 0 más 14, obviamente es 14, y 6 más 8 es 14, o sea que nuestra catupla guarda una propiedad de sumas, digámoslo así, internos más externos. En este caso, como les mencioné, es 14 esa suma de las catuplas, y hasta ahorita tengo para 10. Tengo una catupla de 10 que cumple esa propiedad.
Y esa propiedad nos va a ayudar a enunciar ahorita un teorema. Que es, vamos a definir, bueno, a definir dos conjuntos de números enteros, A1, A2 hasta acá, y B1, B2 hasta acá. Y vamos a decir que esos conjuntos son de Polignac si AI más BJ es primo para I en 1 hasta acá. O sea, vamos a encontrar dos conjuntos tales que si agarras cualquier elemento de B y cualquier elemento de A, la suma es primo. Esto es un trabajo, esto es sobre lo que he estado trabajando últimamente. Y pues sí, ya logré probar ahí unos resultados. Ahorita los vamos a checar. No vamos a ver las pruebas, no están complicadas, todo es sobre teoría de números básica. No hay nada de teoría algebraica de números ni nada de esas cosas. Y es un resultado bonito porque, por ejemplo, yo lo comento como, bueno, yo lo pienso como ver si puedes formar dos dados, o sea, dados comunes y corrientes, bueno, cúbicos, y tales que si les pones numeritos al lanzarlos, la suma de los dos números que te salgan sea un número primo. Así lo podemos ver. En este caso, como los dados pues tienen 6 caras, podemos considerar A y B de cardinalidad 6. Algo importante es que nuestros conjuntos deben de tener cardinalidad par para que se cumpla. Pero pues eso ya es otro rollo. Y vamos a ver un ejemplo. Como les comenté, una catupla, una 6 tupla. Y vamos a considerar a n igual a 31 y nuestra catupla va a ser 0, 6, 12, 16, 22 y 28. Vemos que esta catupla cumple la propiedad que les dije. 0 más 28, 28. 22 más 6, 28 y 12 más 16, 28. Y además 31 más cada uno de esos numeritos que están ahí en la catupla es un primo. Lo pueden probar fácilmente en una calculadora. Y bueno, ahí lo tenemos más bien. Tenemos 31 más 0, 31, 31 más 6, 37, 43, 47, 53, 59. Y además, pues obviamente se va a seguir cumpliendo nuestra propiedad. Tenemos que 59 más 31 va a ser 90. Igualmente con las sumas de los otros se cumple que es 90. Entonces se cumple nuestra propiedad que queremos para poder formar nuestros conjuntos de Polignac. Y este va a ser un teorema. Y vamos, la suma de H va a ser sumar estos H's. Estos de aquí. Vamos a sumar 0, más 6, más 12, etcétera. Sumamos todos estos. Y esta suma que aparece aquí de este lado va a ser sumar todo esto. Nuestro K es 6 porque nuestra catupla, ahora sí que es de 6, es una 6 tupla, como aquí lo dice. Nuestro K es 6 y es fácil ver que la suma de esto sobre 6 y la suma de esto sobre 6 son primos relativos. ¿Por qué queremos que sean primos relativos? Porque ahorita vamos a ver este teorema, el teorema de Dirichlet sobre progresiones aritméticas, que dice que si A y B son primos relativos, esta notación significa que sean primos relativos. Que sean primos relativos significa que no tengan ningún divisor en común. A eso se le llama cuando un par de números enteros es primos relativos, que no tengan ningún divisor en común. Si A y B son primos relativos, entonces la progresión aritmética AN más B, con N, aquí me falta un N va variando entre los naturales, contiene infinitos primos. Esto no denota más que A y B son fijos y N va cambiando 1, 2, 3, y así vas variando N sobre todos los naturales. Y el teorema nos dice que esa progresión va a contener infinitos primos. Este teorema, su demostración está muy loca. Utiliza algo que se le llaman caracteres de Dirichlet y series L también. Y su prueba, no sé, ha de llevar unas 10 hojas, más o menos. También si a alguien le interesa leer un poco al final, les paso la bibliografía. Ahí en ArcSIP hay muchas pruebas diferentes, pero sí está muy fuerte. Este teorema apenas fue demostrado, lo propuso Dirichlet, pero lo probó Thierry Tau, que es ahí un matemático muy famoso. Y no tiene mucho que lo probó, yo creo en la década pasada, si no me equivoco, por ahí por el 2006, fue cuando lo probó. Y es muy útil porque, por ejemplo, por ahí hay resultados donde nos explican que podemos formar cuadrados mágicos con números primos y cosas así. Es donde se utilizan las progresiones aritméticas. En este caso lo vamos a usar para encontrar una progresión aritmética con nuestros dos numeritos que son estos. Y ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Aquí solamente basta dividir hacer la suma, esta suma, y dividirla entre K.
y obtenemos estos dos numeritos que son 45n menos 14. Y por el teorema ya mencionado antes, tenemos que esta progresión va a tener infinitos primos. El teorema nos dice que hay infinitos primos, pero no nos dice para qué n. Obviamente, si nos dijera para qué n, pues sería mágico prácticamente, porque tendríamos primos. Podríamos ir generando primos, y eso pues nos ayudaría. Porque como les dije, la criptografía se basa en números primos muy grandes. Si tuviéramos una fórmula que nos genera primos siempre, pues solamente le metes un n muy grande, y como nuestra fórmula va a generar siempre primos, pues esta fórmula nos diría, para una n muy grande nos daría un primo muy grande, pero pues dicha fórmula no existe. Entonces, pues nos conformamos con resultados como el anterior, que nos dice esta progresión tiene infinitos primos, pero tú encuentras las n's, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestra progresión, ¿para qué n son primos que nos interesan? Para n igual a 1, n igual a 447, y para estas n's obtenemos estos primos. Entonces, solamente basta tomar este conjunto de números primos, que es este mismo de aquí, y este conjunto de números pares. Y vamos a comprobar que la suma de 31 más 0, 31 más 6, 31, etcétera, hasta 28. Y la suma de 20.101 más 0, más todos estos, y la suma de este más todos estos, y así sucesivamente, todos son primos. Ese es un resultado muy bonito, y como les comento, no es muy difícil de probar. Me parece que queda un minuto. Sí, justo lo que estaba esperando a que terminaras esta diapositiva para decirte. Entonces nos desconectamos y otra vez nos volvemos a conectar al mismo link. Entonces los veo en unos segunditos. Vale.